Sábado Verde, radio y podcast en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí estamos en la mañana de la radio, vamos hasta las 10, estamos con Karina Buono y todo el equipo. Karina, si querés repetir los teléfonos, porque nos gustaría que los oyentes, como cada semana, vayan sugiriendo temas, opinando sobre las entrevistas. Ahora vienen, empiezan a desfilar diferentes voces, otras tonalidades, para podernos acompañar en básicamente comprender el tiempo que vivimos, eso que llamamos nuevo paradigma, donde todo se interconecta. Es notable. Ahí hay un informe global que se publicó con el motivo del Día Mundial de la Vida Silvestre hace un par de semanas en Naciones Unidas. Después vamos a profundizar más adelante sobre eso, donde se argumenta que salvar la naturaleza, entre comillas, a mí no me gusta mucho hablar de salvar porque la humanidad no salva nada en realidad, ¿no? Salvar podría ser, la podríamos cambiar quizá por conectar con la naturaleza, por estar más armónicos con la naturaleza, pero bueno, eso también requiere transformar los sistemas que determinan cómo comemos, cómo viajamos y cómo consumimos. También el modo en que tenemos de hacer nuestros trabajos, el modo que tenemos de divertirnos. Cada cosa que hacemos influye en ese mejor o peor ambiente. Entonces ahí es donde hay que decidir qué es lo que queremos y tomar decisiones que a veces necesitan de coraje y mucha decisión. Así que avancemos con los teléfonos y vamos a nuestra próxima entrevistada. 11-3699-8660 es nuestro teléfono. Podés contarnos qué te pareció la editorial, qué te parecen los tiempos que estamos viviendo, lo que quieras, contarnos lo que quieras y lo compartimos aquí en el aire hasta las 10 de la mañana. Y vamos sumando voces, en este caso una muy valiosa, la de Analía Tarasiewicz, que es psicóloga especializada justamente en transformaciones laborales, en la angustia, en la ansiedad, en lo que implica esto en las personas para después constituirse de un modo lo más armónico posible para dedicarnos a todo eso otro que mencioné hace un momento cuando arrancamos este bloque. ¿Cómo te va, Analía? Buen día. Hola, buen día. Un gusto volver a hablar con ustedes. Sí, para nosotros también. Parece clave tu trabajo en este tiempo, ¿no? En un tiempo de incertidumbre, de múltiples duelos, de dolor, de transformación. También entiendo que esas transformaciones comportan un gran desafío para todos nosotros, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿Qué sentís en este tiempo? Bueno, a través de tu intercambio con diferentes personas y organizaciones sobre la temática. Bueno, justo ayer estaba hablando con otro colega de este tema porque vemos mucho más sufrimiento individual que viene de manera particular que lo que las organizaciones están observando o llevando adelante programas, ¿no? Estamos en un momento de mucha transición y hay gente que está despertando y está trabajando sus casos de reinvención o sus casos más psicoemocionales relacionados al trabajo, pero yo creo que todavía es la minoría, ¿no? Hay mucha gente que está como en una sensación más de defensa, como queriendo resistir a que las cosas están parecidas, pero capaz con menos plata, o negándose a salir de las zonas conocidas. Muchos años. A mí me llama la atención, vos hablaste de las organizaciones, entiendo que hablas de las organizaciones que dan trabajo, empresariales, y me resulta notable, vos vas a refrendar o no el dato, cómo en los últimos años las empresas bajaron los niveles de
capacitación, de tareas que tenían que ver con darle un impulso y seguridad a las personas que emplean, acompañamiento. Siento que todo eso se ha ido diluyendo, no sé hasta qué términos. Sí, y también hay una responsabilidad de quienes capacitaban, ¿no? Es como, ahí veo como un cuadro de doble entrada, porque Pero hablemos primero empezó a de esta ser, pregunta que te estoy haciendo que tiene que ver con las organizaciones. Después vamos a ir a quienes trabajamos y a las personas que trabajan, que son millones que están afectadas y que efectivamente, sí, como decís, pero vamos del modo más organizado posible. ¿Qué está en pasando las, con las organizaciones frente a la crisis? sí, en las organizaciones disminuyeron estos niveles de capacitación, pero también, y las contrataciones empezaron a ir hacia lo que necesito para usar y ahora, ¿no? No para una previsión ni un cambio a mediano y largo plazo, excepto quizás áreas específicas que saben que el impacto humano requiere sí o sí porque entran en estadios de burnout. Eh, ¿Qué es eso? entonces, estadios de burnout es con un estrés sostenido en el tiempo, sin éxito, sin tratamiento exitoso, y la persona empieza a entrar en estados donde ya no quiere trabajar o le duele el trabajo, ¿no? Bien Y graves entra en, esos cuadros, ¿no? Que produce el burnout. sí, en realidad el burnout ya es el estadio mayor del Mm. estrés, ¿no? Donde ya aparecen síntomas de despersonalización, cinismo, como que Sí, la persona ya no puede ver más temas claro, lo que laborales nosotros y empieza llamamos popularmente estamos rotos. Viste que se usa mucho esta frase, ¿no? quemados. Especialmente en las capitales. Quemado sería la palabra, claro, claro, Sí, claro. estamos quemados, pero bueno, es a veces un mal uso de la palabra porque tener burnout es una patología y a veces requiere hasta trabajo interdisciplinario con psiquiatras y estar quemado, como lo usamos coloquialmente, está más ligado al cansancio y al agotamiento, ¿no? Mm. Eh, entonces como que hay una diferencia clínica importante en ese sentido, pero bueno, burnout, la traducción tiene que ver con eso, entonces lo adoptamos coloquialmente, pero no sería correcto. Y este esquema de tener, se ha naturalizado ciertamente, ¿no? De que las personas necesiten tener hasta 3 trabajos, es decir, entre unas 12 o 14 horas de trabajo por día para poder llegar a fin de mes. ¿No crees que resultará insostenible en el corto y mediano plazo? Yo creo que eso pasó mucho tiempo, ahora está más visible, quizás en la clase media también, y, y creo que por eso es importante pensar en esta reinvención para poder ir más hacia o la vocación o aquello que te deje más rentabilidad y puedas utilizar mejor tu tiempo. Es Claro, como que ahora ¿podrías lo más precisar desde valioso sería, cuándo ocurre esto? Perdón, Analía, porque me parece interesante ir puntualizando cada cosa. Esto pasó en otros tiempos, pero ¿cuándo? Yo me acuerdo que mis padres y los padres de una generación intermedia tenían un solo trabajo, eras bancario, ferroviario, zapatero, lo que sea, pero era un solo trabajo. Esto de la multiplicidad de trabajo, ¿cuándo empieza vos que sabés? ¿Alrededor de los 90 será? yo creo que sí, igual tipo el bancario sigue teniendo un trabajo porque es el mejor pago, el zapatero quizás no necesite otras profesiones, digamos, hay profesiones que son muy manuales o que todavía siguen siendo muy bien pagas, que siguen uno teniendo esa posibilidad de trabajar de eso. Ahora, cada vez más con el avance de la tecnología e incluso con los cambios sociopolíticos que hay, que el Estado sí, que el Estado no, que vamos para acá, que vamos para allá, y se cambian tanto, digamos, como las directivas, ¿no? Y las formas en que la gente puede ir evolucionando económicamente también, eh, creo que al no tener este sustento de base, de decir, bueno, a ver qué hago, quién soy,
para qué sirvo, cómo me puedo adaptar al mercado y cómo generar más rentabilidad para realmente tener un poco más de posición económica, la gente hace lo que puede, lo que se le Claro, ocurre. estamos Porque no hablando hay con estrategia. eso, ahora vamos a eso. Estamos hablando, si recién te incorporás a la radio, con Analía Tarasiewicz, que es especialista en transformaciones laborales. Se ocupa justamente de lo que hablamos, de cómo afrontar la angustia, la ansiedad ante un despido laboral o un cambio demasiado disruptivo. Tiene un libro sobre esto. Y bueno, sobre el libro quería preguntarte cuáles son las verdaderas causas del dolor laboral, cómo se pueden identificar y en todo caso, cuáles son los recursos para afrontar esas transformaciones que son o que nos afectan emocionalmente, como vos venís diciendo, y también profesionalmente, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el libro se llama Cuando el trabajo duele y Mm, este concepto central, que es el dolor laboral, lo traje a la vista porque a veces creemos que tenemos un problema de trabajo y en realidad no es solamente el despido, que quizás es tu situación, ¿no? En este momento, o que estás teniendo un tema con tu líder, o que te está pasando algo que no estás pudiendo como salir de esa situación angustiante de laboral, sino que a veces también traemos cosas que vienen de la vista personal, heridas no sanadas respecto a tus trabajos anteriores, tu desarrollo de mm, carrera, tu familia que te rechazó, que no sé, o que te abandonó, o tuviste bullying, o te han pasado cosas que no han quedado resueltas a lo largo de tu historia y que de algún modo, como un caño a presión, se expresan a través del trabajo y vos crees que estás teniendo o sea, ese momento específico. Sí, te echaron, pero como vos afrontás ese despido, tiene que ver más con tu dolor y no con la situación en sí, mm. ¿no? Con eso que Es, vos no resolviste. Mm, sí, y es cierto, y somos sociedades doloridas. Hay una generación con mucho dolor. Vos sabés que yo siempre recuerdo una anécdota, me gusta trabajar con estudiantes que están arrancando la profesión, acompañar parte de su trayecto, y tengo buenas conversaciones con ellos de los cuales aprendo. Una vez una persona me dijo, fue el año pasado, le pregunté que me cuente cómo veía la comunicación en general, especialmente a los comunicadores de las generaciones con más edad. Y se quedó mirándome un ratito y me respondió contundente, yo siento que tienen mucho dolor. Hablando de la Ujú. grieta, de esta incomunicación que Mm. a veces soportamos y que a veces generamos también. Así que está muy en consonancia con esto que vos decís. Somos sociedades doloridas, razones hay, ¿no? Especialmente en la Argentina. Sí, es que somos sociedades y familias doloridas. Tiene que Mm, ver con los sí, mandatos, con la forma en que fuimos criados, con nuestros abuelos que vinieron de la guerra. Y bueno, sí. tenemos todo un mundo creado y una mente específicamente chipeada para ver el trabajo de un modo. Pero ahora estos cambios mundiales, ¿no? Globales, empiezan a mostrarnos también, y el avance de la tecnología empieza a mostrarnos un espejo, ¿no? De cuánto nos quedamos solamente creyéndonos que estamos con la vaca atada porque tenemos un Mm, trabajo y cuánto realmente nos ocupamos de nosotros mismos, de nuestras profesiones, de nuestro desarrollo. Yo lo llamo desarrollo psicoprofesional, ¿no? Porque no hay mm. desarrollo profesional sin psico adelante. Eh, Sí, sacando ese término técnico, ¿qué implicaría hoy prepararse para adaptarse al nuevo tiempo, para no quedarse atrás, para conseguir otros trabajos y desarrollar nuevas habilidades? bueno, por un lado, vas a pensar, digamos, qué es lo que te conecta en tu vida, ¿no? O sea, qué es lo que te gusta, qué es lo que realmente sabes hacer, lo que Mm, amás hacer, mm, ¿no? Porque
qué mejor que empezar a pensar desde eso, que ya sé hacer, que me sale, y que a veces no tiene que ver con las carreras, las 4 o 5 carreras específicas que dijeron que eran las mejores hasta hoy, Mm, ¿no? sí. Es con lo que vos viniste a este mundo a hacer, ¿no? Con lo que vos, toda tu historia hizo que vos te formes en algo, en una habilidad que quizá otro no tiene. Y Bien. después empezar a machear eso con el mercado actual, ¿no? Y Mm, con las posibilidades de innovación del mercado actual. O sea, ¿qué puedo hacer que no exista? ¿Y qué puedo hacer con esto que sé hacer en un rubro mm, que quizás no sé, el otro día fui a dar una charla a ingenieros biotecnólogos, sí, ingenieros y biotecnólogos. Digo, nunca hablé de eso, ¿no? Con ese claro. público. Pero bueno, me adapto. Entonces digo, bueno, la capacidad de adaptación me la dio la vida, ¿no? Me la traigo para el trabajo. Claro, claro. Ahora nos está diciendo esta profesional que se llama Analia Tarasiewicz que debiéramos preguntarnos qué amo hacer, qué sé hacer, internalizar la idea de adaptación. Ahora, ¿qué pasa, Analia, cuando yo salgo con todas esas fortalezas y me encuentro con un mercado deprimido? Em, sí, yo creo que no es la primera vez que el mercado está deprimido, pero y que siempre tuvimos que movernos a reinventarnos, a ver dónde estaba el trabajo, por lo menos en mi mundo, que es un mundo de emprendedor, de profesional independiente. Acá el problema lo tiene el que tiene como el seteo, la forma de pensar del empleado tradicional, que tiene que cambiar una forma de pensar para ir a buscarlo. Y esto ¿Qué que vos decís implica es eso? real. Implica hacer un trabajo profundo de que ya no, quizás no tenga el sueldo a fin de mes y me lo tengo que crear, ¿no? Y que tengo que poner todas mis aristas a disposición, mis habilidades a disposición de un mercado que está complicado, pero que yo creo que hoy el que tiene capacidad creativa y pensamiento lateral, es decir, que puede decir, bueno, yo hacía esto, pero ¿y si lo pongo acá? ¿Cómo Mm, funcionaría? Y lo intenta, ¿no? bueno, Porque, viste, en hicimos... eso creo que Analía vamos a coincidir, ha cambiado el mundo, ¿no? No sé, vamos a poner una cifra, 20 o 30 años atrás, había un mercado laboral que yo te diría abrazaba y cuidaba el empleo, tanto en el plano estatal como en el plano privado, el de las corporaciones en general. Cuando yo me fui de Canal 13, ¿sabés lo que sentí? Que trabajé Mm, muchos años, que dejaba una especie de útero, porque ese mm, empleo me contenía, me cuidaba, me mimaba ciertamente. Y ujú. cuando salí al mundo laboral a ser un poco parte de esto que vos decís, sentí que dejaba eso. Ahora eso está naturalizado, posiblemente por Para ese todos. desarrollo, claro, que vos estás diciendo. Y todos estamos sufriendo, entre comillas, esa falta de útero, que quizás sea, como vos decís, una gran oportunidad. Habrá que Bueno, ver si hermoso, el cuerpo aguanta, ¿no? Yo lo sí, que siento ahí es eso. Mm, hermosa la frase porque esa justamente muestra un dolor laboral, es decir, ahí mm, estás expresando, bueno, a mí me gustaba esta estructura, este cuidado familiar, mm, ¿no? Digo, y por eso me dolía más el trabajo en esa salida de ese trabajo, ¿no? Quizás otro que estaba más acostumbrado a, bueno, a moverse de otra manera, ¿no? Como emprendedor y decir, bueno, ahora trabajo acá, pero después trabajo allá y me puedo reinventar y tiene más altura para esa reinvención inicial. eh, Quizás lo podía como llevar de otra manera. Entonces digo, por eso es importante revisar qué nos pasa a nosotros, qué nos duele en la vida, qué emociones tengo a flor de piel, qué estoy pensando. mm. Muy pocas personas piensan lo que piensan, ¿Qué quiere decir ¿no? eso? Ponerte como de modo observador de tus propios pensamientos. Porque en Mm, algún punto lo que vos pensás es finalmente lo que actuás. Entonces vas creando tu propia historia. Si vos pensás que el mm, trabajo es un lugar amenazante, que no vas a conseguir, que no servís, que ahora ya no es para vos, que no vas a tener plata, y muy probablemente ya te estás creando ese camino, ¿no? Y mm, esto es una cuestión de, bueno,
observo lo que pienso para empezar a interferir ahí y decir, Sí, bueno, a ver, sí, ¿qué sí puedo hacer? sí, puse el ejemplo de mi salida del canal, pero el cuento termina en que yo tomé la decisión de salir a ese mundo que Claro. vos estás describiendo y resultó realmente interesante de aprendizajes. Yo tenía que salir de ese útero. Viste que, nada, en los nacimientos orgánicamente lo que está adentro puja por salir y el cuerpo de la mujer se abre para expulsar. Sí, Bueno, pero es el acá, bebé el que hace el esfuerzo de exacto, respirar, de el que hace el adaptarse. esfuerzo es el bebé. Exacto, pero por eso te Y, digo, por eso me parece una gran metáfora, porque un poco se siente así cuando uno sale de el empleo o mm, está desempleado. Cuando salís del empleo se siente así, ¿no? Porque es como medio, el empleo es medio la réplica claro, es muy de esta diferente vida cuando la familiar. decisión no la tomás vos, ¿no? Cuando la decisión Claro, está tomada por factores que te exceden, por fuera de esa decisión que vos no podés tomar, evidentemente porque te agarró en frío, porque jamás lo esperaste, porque mira, creías que sigamos tenías un con la trabajo seguro, metáfora. ¿no? Sigamos Sí, con tu metáfora. ¿Qué le pasaría al bebé si a las 36 semanas se lo sacan de la panza a la mamá intempestivamente cuando está tranquilito en su útero? claro, claro, ¿No? exacto, O sea, sí. en una cesárea. El Mm. bebito capaz que no quería salir, ¿viste? Es un poco la sensación, porque hay algo abrupto que genera angustia y uno tiene que adaptarse de urgencia, entonces los mecanismos que uno pone al servicio de esa urgencia son de estrés, Mm. de Vos ansiedad, sabés como que ya dijimos. hablé con una puericultora hace poco y una de las situaciones más traumáticas del bebé, del recién nacido, es cuando en una cesárea se lo quitan a la mamá y le van a hacer los controles médicos. Y ella decía, el bebé, ni bien se produce la aparición, tiene que estar en los brazos de su mamá, porque En eso la lo va a piel, piel con marcar, piel, ¿eh? El contacto con la piel con piel, el piel. aliento, Ujú. la respiración de la mamá. Me resultó muy interesante porque fíjate la sutileza de la que hablamos, ¿no? Es ese minuto donde se extrae el bebé y se lo llevan las enfermeras, realmente puede cambiarnos la vida y conecta con esos dolores de los cuales vos hablás también, de algún modo, ¿no? Claro que sí, pero por nosotros somos humanos, nuestras experiencias humanas se reeditan todo el tiempo. Mm, Entonces, mm, yo a veces llego hasta el embarazo a hablar con mis pacientes, ¿no? A pensar ah, cómo fueron, cómo estuvieron dentro de la panza de sus madres. Hay un montón de heridas que siguen, que nacen de, no es lo mismo haber estado en la panza de una mamá alcohólica que te rechazaba desde el inicio y que vos sigas teniendo problemas de rechazo en tu trabajo y que todavía no lo hayas podido ver, ¿no? mm, Eh, mm, entonces digo, hay toda una vida que vamos caminando, ¿no? Estos puestos laborales sin darnos cuenta que las heridas familiares o las heridas de otras experiencias laborales que hayamos tenido o el bullying que te hicieron en el colegio, etcétera, replican y se reeditan en nuestros puestos actuales y a veces creemos que tenemos ese problema porque el despido es el despido, es un acto, ¿viste? Pasa y uno mm, tiene esto que estamos hablando. Pero yo estoy hablando de tu día a día, de cuando tenés miedos, cuando tenés angustias, cuando de repente no está tan mal la cultura organizacional, no está tan mal el jefe que te tocó, y vos sin embargo seguís con más rollo, con más miedos, con más preocupaciones de las que deberías tener. Entonces, cada uno tiene su perfil psicológico, ¿no? Y cada escena le va a generar una emoción más desbordada o menos desbordada. Entonces es importante que podamos entender qué nos causa el trabajo, cuál es mi vínculo con el mundo laboral y cómo me valoro yo también en este mundo. Viste que hay gente que yo le pregunto, ¿cuánto cobras? Y me dice la suma que me diga y vos decís, bueno, pero por tu puesto, por tu trayectoria, por cómo sos y todo, tendrías que estar ganando 3 veces más, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar temas de merecimiento, de sumisión, de ponerse debajo de las situaciones, de no luchar no por un tema salarial de sindicalizado, ¿no? Sino por decir, ¿qué haces trabajando en un lugar de tan poca valoración? Y ahí lo que se trabaja en general son los ejes de la valoración histórica de la persona. Por eso
el trabajo no es solamente el puesto, el rol, las tareas y el pago, sino todo el mundo que uno lleva al trabajo. Claro, pero se puede ir a contrapelo de un modelo que en realidad tiende a empobrecer la paga, digamos. Yo te puedo hablar de mi rubro. No es lo mismo lo que ganaba un presentador de televisión hace 10 o 15 años Total. que las 100 veces menos que gana ahora. Y así en muchos rubros. Entonces, pareciera que resulta como difícil esto que estás proponiendo de empoderarse y decir, che, yo valgo, no valgo 100 pesos como me pagás, valgo 350. ¿A quién se lo decís? Porque acá termino con esto. Hay una relación asimétrica. Cuando se presentó la reforma laboral, decía, no, vos te sentás frente a tu jefe y le decís, yo quiero vacaciones, yo quiero ganar esto, yo quiero el bono. Y no es así, hay una relación asimétrica. El que emplea suele poner las condiciones y te dice, si no te gusta, te va. Digamos, se puede cambiar en algunos casos esa relación, pero en términos generales acontece eso. Ni hablar en las provincias de la Argentina, concretamente en el norte de la Argentina. Son patrones de estancia que controlan y contratan a peones para que trabajen para ellos de lo que sea. La verdad que estamos en esta Argentina, ¿no? Sí, por eso es el caso a caso y cada rubro tiene sus temas. Lo que sí te puedo decir es que hoy la tecnología habilita otros modos de ingresos también y que no solamente, por lo menos en tu rubro, digamos, no solamente hay que seguir trabajando siempre bajo un empleo específico, hay un montón de modalidades distintas para generar comunicación. ¿Es fácil? No. Y lo segundo que quiero decir, porque el ejemplo del campo como que ya hasta algún punto es medio esclavizante también, y estamos hablando de otras condiciones más complejas que requieren un programa entero. Pero, y el otro punto está más orientado a que podamos hacer estos desarrollos, pero entendiendo que no todos los trabajos que nos gustan y que tienen que ver con nuestra profesión van a ser los pagos. Quizá tenemos que entender que hay trabajos que podemos utilizar con un fin económico y otros trabajos que tienen que ver con mi profesión. Cuando la profesión y la economía se unen, digamos, ahí estamos hablando de la autorrealización profesional, ¿no? Que tenemos esa suerte de poder trabajar en lo que nos gusta y vivir de eso bien. Pero digo, no abandonemos lo que nos gusta porque no me emplean y no me pagan bien eso, sino que seguir con esta misión que uno tiene, digamos, con este don, como el don de la comunicación, el don de ayudar a las personas, el don de saber cómo resolver cosas, ¿no? Como son dones que uno tiene, que los adquirió en su propia vida. Y bueno, y si coincide con el pago, genial, y si no, hacerlo porque nos hace vivir mejor, ¿no? Estar conectados con lo que vinimos a hacer. Pero por otro lado, bueno, ver cómo resolvemos la economía, quizá con trabajos que no nos encanten. Yo soy profesional independiente y tengo 4 o 5 trabajos también. Yo trabajo en marketing, trabajo en tecnología, pero a mí yo amo la psicología, ¿no? Y me gusta a mí diversificar, pero si me preguntás qué haría todo el día, sería trabajar de psicología. Gracias, Analía, por este rato. Nos quedamos pensando en estas preguntas o ideas fuerza que nos dejás, ¿no? ¿Qué amo hacer? ¿Qué sé hacer? ¿Cómo me adapto? ¿Qué posibilidades de adaptación tengo? ¿Qué herramientas? ¿Qué fortalezas tengo para poder adaptarme a un nuevo tiempo siendo lo más feliz posible, ¿no? Tratando de insertarme de un modo armónico en el ecosistema en el que vivimos, haciendo mi aporte también para modificar todo aquello que creemos no nos hace bien. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por este rato. Gracias a ustedes, y bueno, yo subo contenidos de esto todo el tiempo en @trabaja.mejor, así que los esperamos ahí también. Ajá, @trabaja.mejor. Cuando el trabajo duele es el nombre del título del libro que escribió Analía Tarasiewicz, que conversó un largo rato con nosotros en esta mañana de sábado.
por la radio hasta ahora pública de la ciudad de Buenos Aires. Sábado Verde, radio y podcast en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.